Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir en el día de hoy, en este jueves a la tarde. Tenemos el gusto de contar con la conferencia de Alfonso Hernández. La conferencia en esta 11ª semana virtual UNIPE, que se titula El Románico, una introducción a la arquitectura eclesiástica en la Edad Media. Alfonso Hernández es licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor de secundario y EGB durante 10 años, es doctor en Historia Medieval también por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París, investigador del CONICET, especializado en exégesis bíblica carolingia y pensamiento político altomedieval. También es, obviamente, docente en la Universidad Pedagógica Nacional, donde está a cargo de Historia Medieval y de otras materias de la carrera. Así que bueno, ahora le dejamos la palabra a Alfonso para que pueda empezar con su conferencia. Cuando quieras, Alfonso, podés desmutearte y comenzar a hablar. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Bien, ¿sí? Sí, ¿Me ahora sí. escuchan? Listo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el románico, ¿sí? La historia de la arquitectura no es estrictamente mi especialidad, pero es un tema que me interesó bastante, sobre todo en los últimos meses me he dedicado bastante a estudiar al respecto. Así que bueno, quería ver a quién le interese el tema para que pueda después eventualmente seguir estudiándolo por su cuenta, si le interesa y demás. El románico, entonces, la arquitectura eclesiástica, una introducción a la arquitectura eclesiástica de los siglos XI-XII, XII-XIII, si uno quiere, ¿sí? Esto que tenemos acá es larga la presentación, son como 100 láminas, como se les diga, estas cosas de PowerPoint. Voy a tratar de no demorarme mucho en cada una de ellas, si no se nos va a hacer eterno. Esto que tenemos acá es una iglesia románica. De hecho, es una iglesia románica cluniacense, ¿sí? Lo que se llama el románico cluniacense o borgoñón cluniacense, porque es una... Alfonso, ¿Sí? no cambió la filmina. Ajá. ¿Tampoco? No, por ahí tenés que poner abajo a la derecha. Ahí está, ahí cambió. Ah, a ver. Y ahora, díganme si cambia. ¿Ahí cambia? No. Qué raro. Como presentación no cambia. Bueno, entonces lo voy a dejar así como edición. Raro, pero no importa. Bueno. ¿Se ve igualmente? ¿Sí? Sí, ahí no cambió. ¿Seguimos con la pantalla? Se veía la Ahí imagen de cambió. la iglesia. ¿Y ahora? Se ve la iglesia. Ahí se ve la imagen de la iglesia. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces ahí pasó. Esto que están viendo ahora sí, espero, es la Basílica del Sagrado Corazón, así se llama ahora, de Paray-le-Monial. Es una iglesia románica. Es una iglesia románica, es particularmente interesante, ahora les voy a comentar por qué. Es del románico, lo que se llama el románico cluniacense, que es una de las versiones o evoluciones, para usar la palabra que ya sé que no se usa más, del románico borgoñón, ¿sí? Borgoña es uno de los lugares en los que nace el románico. Después vamos a ver un poquito más qué significa eso.
tradicionalmente se lo ha presentado de esa forma. Paray-le-Monial, esto es Francia, por supuesto, ¿no? Borgoña, Francia, es particularmente interesante por muchas razones, pero dos en particular que me interesa a mí señalar ahora de entrada. Esta es la misma iglesia. Ahora sí cambió la imagen, ¿no? Sí, ¿Cambió la imagen? sí. Listo. Es particularmente interesante por un par de razones. Calculo por muchas otras, ¿no? Pero en principio por dos que me interesan ahora. Y es lo más parecido que tenemos a la antigua iglesia abacial de Cluny III. Cluny III es esto, fue la iglesia románica más importante, de hecho fue la iglesia más grande de la cristiandad, más grande que cualquier otra, que cualquier iglesia gótica posterior, ¿sí? No más alta, pero sí más grande. Medía 187 metros, hasta que se construye el actual San Pedro. De hecho, San Pedro, cuando se la construye, se la diseña y después se la construye en el 16, la estiran el plano unos metros para que sea más grande que Cluny, ¿sí? Más larga, ¿sí? Para que la nave sea más larga que Cluny. De esta iglesia queda poco y nada, queda esta parte, ¿sí? No traje foto, pero no es necesario. Esta parte que es una parte del transepto, ¿sí? Una parte del transepto, una torre cimborio del transepto, un transepto tan largo que tenía su propia torre cimborio. O sea, piensen que si desde acá hasta acá hay 187 metros, tendría que tener el dato exacto, no lo tengo, pero esto más o menos es un cuarto de la distancia, ¿no? O sea, eso debe ser entre 40 y 50 metros. Que se le agrega un cimborrio en el medio y otro, perdón, está el cimborrio central, como es tradicional, y uno a mitad de cada ala del transepto. Todo lo que queda de Cluny, de toda esta iglesia, que se empezó a demoler con la Revolución Francesa, es una de las tantas salvajadas de la Revolución Francesa, y se fue demoliendo por etapas, pues lo usaron como cantera para sacar piedra de construcción. Lo que queda hoy en día es esto. Esto y fragmentos bastante bajos de las torres de la Galilea, de acá adelante. Después vamos a ver todo eso. Por eso es que no se puede presentar como ejemplo. Pero bueno, era la gran iglesia románica. Lo que nos queda, como ustedes ven, es Paray-le-Monial. Está claramente basado, ¿sí? Paray-le-Monial es esto, al que uno le pone un ábside y las capillas laterales, pero está claramente basado en el modelo original que era Cluny III. Es Cluny III porque hay tres iglesias abaciales de Cluny. La primera, que es muy antigua, es tardo-carolingia. La segunda ya es románico y no se conserva casi nada, se encontraron en la década del 20 y del 30 un arqueólogo llamado Conant, un yanqui, que excavó ahí y encontró los cimientos de la segunda, que era mucho más chica. Y bueno, la tercera queda lo que les dije. Esto entonces sería un buen ejemplo del apogeo del románico, sobre todo del románico burgundio. Esto es una iglesia ya del 12 tardío, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Este es si quieren en algún punto, el punto de llegada del románico, ¿sí? También eso después lo hablamos. Acá tienen imágenes del ábside, del deambulatorio y de las capillas radiales que hay a los costados. También vamos a hablar de eso. Esto se llama cabecera, cabezal, cabecera, chevet en francés. Pero el otro dato interesante es esto. Esto que tienen ustedes acá adelante, ¿sí? Las dos torres, campanario, lo que se llama el macizo occidental, que ahora lo vamos a ver bien, también son románicas, ¿sí? También son románicas, pero debe haber casi un siglo de separación. Son anteriores, porque acá había otra iglesia en Paray-le-Monial y la escala era esta, ¿sí? La escala original era esta. Acá lo ven en el mapa, en el plano, ¿sí? En el plano de la planta baja, digamos, ¿sí? Este es el plano de esta iglesia. Esto que está acá adelante, que es raro si uno lo ve en el plano y raro si uno ve la foto, es porque son los restos de la iglesia anterior.
¿Por qué queda esto? Bueno, porque las iglesias en la Edad Media generalmente, casi siempre, se construían de atrás hacia adelante, o sea, del oriente litúrgico, del ábside y del coro. Acá estaría, este es el transepto, acá estaría el coro, este es el presbiterio, después lo vamos a volver a ver, este es el ambulatorio, ¿sí? Que es un pasillo el deambulatorio, que es un pasillo de circunvalación, también vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que se construía era esto, en las iglesias, en la Edad Media. ¿Por qué? Porque una vez que vos construías esto, una vez que sobre todo ábside y coro, esto, si la parte menor es esta, ya podías empezar con una liturgia. Tenías el ábside, en el ábside estaba el altar central, ¿sí? Por eso se le llama cabecera a la parte de atrás, entre comillas, y no al frente. Y acá generalmente, en esta posición, justo antes del presbiterio, a veces debajo del crucero del transepto, y a veces en otro lugar de la nave, estaba lo que se llama el coro, que después lo vamos a ver. En el coro era donde se hacía la liturgia de las liturgias que no necesariamente eran misas. ¿Sí? El rezo de las horas, ¿sí? Las horas litúrgicas, las congregaciones monásticas y de canónigos regulares tienen que rezar determinada 4 veces al día y tener misa una. ¿Sí? Entonces, esas oraciones que es una liturgia que se cantan salmos y se hacen lecturas breves del Evangelio y demás, y toda otra serie de liturgias, eventualmente se hace acá. ¿Sí? Entonces, una vez que uno tenía construido el ábside y el coro, ¿sí? Con el presbiterio, ábside, el presbiterio está acá adentro, y el coro uno ya puede empezar a usar la iglesia. Ya la iglesia funciona. Por eso es que hay iglesias que eran un plan, el plan era fabuloso, inmenso y grande, y lo único que queda es el coro. ¿Sí? Hay coros solos, ¿sí? Ábsides, coro y nada más. Por eso se construía digamos, de atrás, desde el oriente litúrgico, hacia adelante. Lo que significaba que también cuando se construía una iglesia arriba de la otra, muchas veces lo que se hacía era ir demoliendo de atrás hacia adelante. ¿Sí? Por X razón, que creo que no se sabe, no se llega a terminar la obra y sobrevive esta parte que es el macizo occidental de la antigua iglesia de Parelemonial, que también es románico. ¿Sí? O sea, arquitectónicamente pertenecen las dos partes de la iglesia, ¿sí? A momentos distintos del mismo estilo de construcción. De un románico primitivo, si se quiere, ¿sí? Sencillo, sin ornamentación, a un románico tardío, ¿sí? Mucho más complejo arquitectónicamente y demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto, pasando por esto y de dónde veníamos? Que es la gran cuestión. Que es, como ustedes saben, los periodos históricos son acuerdos académicos en última instancia, y siempre es más fácil decir que una iglesia del siglo XII es románica que decir lo mismo de una iglesia del 1000 o del 1050, ¿sí? O del 980. ¿Sí? El concepto de románico, en francés román, romanesque en inglés, romanique en alemán, románico en castellano, es algo que se elabora en el XIX, en el siglo XIX, los historiadores del arte en el XIX, que lo que buscan es definir la arquitectura postromana, decadente, entre comillas, que sería toda la arquitectura que va del siglo V, o sea, de lo que ahora llamamos Antigüedad Tardía, al siglo XII/XIII. Digo /XIII porque formalmente el románico, en los manuales, el románico termina cuando empieza el gótico. El gótico empieza en torno a 1200, más o menos, un poco antes. ¿Sí? Empieza significa las primeras abaciales, las primeras iglesias abaciales y las primeras catedrales góticas son del 1200. Un poco antes, un poquito después, pero son de ahí. O sea, el gótico es el estilo del 13. Lo que no significa que no haya lugares de Europa que por X razón se siga construyendo el gótico durante la primera mitad del 13. ¿Sí? Por eso se superponen también los estilos, o que iglesias que se inician en un estilo, en el románico, después se terminen o se concluyan
en el gótico como la Catedral de Burgos, que no la vamos a ver porque es básicamente una iglesia gótica, pero que tiene restos góticos, tiene ventanas, románicos, tiene ventanas románicas que uno puede ver y demás. Bueno, o sea que en realidad bueno, está la arquitectura helenística, si se quiere, grecorromana, clásica, el gótico, ¿sí? El Renacimiento y demás. Bueno, y eso que hay en el medio lo llamamos románico. ¿Por qué? Porque evidentemente desciende de la arquitectura romana, pero se la considera un formato decadente o menor de la arquitectura romana, que depende de formas arquitectónicas romanas, como vamos a ver a continuación. Pero a medio es un concepto que en un principio medio abarca un periodo muy largo en el que está todo. Esto incluye tanto arquitectura eclesiástica como civil. Nosotros vamos a ver solamente iglesias. ¿Sí? O sea, qué lento que voy. Bueno, solamente iglesias, o sea, ni siquiera claustros, ni siquiera la arquitectura eclesiástica, y menos son palacios abaciales o palacios episcopales que quedan algunos románicos. Hay otra arquitectura eclesiástica, después hay arquitectura civil, castillos y demás que responden también al románico. Bueno, eso no lo vamos a ver, es eterno. Vamos a ver solamente iglesias seculares e iglesias regulares. Iglesias seculares son las iglesias del obispo, las parroquias, ¿sí? Las dependientes de los canónigos que dependen de una catedral, regulares las de las órdenes monásticas y conventuales principalmente, pero sobre todo monásticas en este periodo. Con el paso del tiempo, durante el siglo XX, se va a ir definiendo que hay una arquitectura o hay varias arquitecturas tardoantiguas, directamente descendientes de la arquitectura romana. Desarmaste el templo y armaste una iglesia, o ni lo desarmaste y armaste una iglesia. Y después se va a definir también la existencia de una arquitectura carolingia, que sigue siendo heredera de la tradición romana, pero ya presenta elementos propios, y otónida. La carolingia y la otónida como continuación de la carolingia, otónida porque es la arquitectura, entre comillas, alemana del siglo X, ¿sí? O sea, del Sacro Imperio bajo dominio de la dinastía de los otones. Va a ser definida como prerrománicos. También un montón de discusiones acerca de qué es prerrománico y qué no es prerrománico, no vamos a entrar. Pero no hay un corte entre la tradición tardoantigua, sino hay una interrupción revolucionaria como podría ser el gótico hasta cierto punto, o el Renacimiento respecto del gótico. ¿Sí? Hay una continuidad con agregado de elementos, con transformaciones y demás, pero hay una continuidad en el desarrollo arquitectónico eclesiástico desde la antigüedad tardía en adelante. Que eso es lo que complica todo, ¿sí? Porque uno no puede marcar, decir, bueno, acá empezaron a construir definidamente de otra forma con claridad como sería el gótico. ¿Sí? El gótico es un programa ya. Algunas advertencias respecto del asunto. Las iglesias románicas, como llegaron a nosotros, lo mismo que cualquier iglesia antigua, incluso las viejas iglesias de Buenos Aires, que no tienen mucho más de 300 años, ¿sí? Llegan a nosotros como llegan a nosotros. O sea, lo que estamos viendo no es el edificio original, sino es el edificio en el que, salvo rarísimas excepciones, probablemente ninguna, pero quizás haya alguna excepción, alguien metió mano en el medio. ¿Sí? Son 1000 años, 900 años, 800 años de gente usando ese edificio. Por lo tanto, ahí uno puede decir, bueno, esa la iglesia románica, las iglesias románicas que son de tal forma, bueno, en realidad las iglesias románicas, como se llaman a nosotros, son de tal forma, y la arqueología ha hecho mucho por revelar cómo eran originalmente, pero no siempre se sabe. ¿Sí? Hay agregados y transformaciones de estas iglesias románicas. Ahí les puse un ejemplo
de manual, que es la Catedral de Chartres. ¿Por qué les puse Chartres? Porque Chartres es una de las primeras iglesias góticas. Pero si ustedes ven la fachada de Chartres, Chartres se incendia, ¿sí? Se incendia a principios del 12, si mal no recuerdo, ¿sí? O a mediados del 12. Cuando se va a reconstruir, cuando se empieza la reconstrucción de Chartres, Catedral de Chartres, ¿sí? Francia, sede episcopal, hay un obispo de Chartres. Se quema la iglesia anterior, que era románica, y lo que se conserva, lo que se salva es la fachada completa y casi toda una de las torres, que es esta. ¿Sí? Casi completamente una de las torres, que es esta. Cuando se la va a reconstruir en el nuevo estilo de construcción, que es el gótico, que es claro en esta, en la terminación de esta torre campanario y su aguja. Pero de acá para abajo, la iglesia es románica. ¿Sí? De acá para abajo, la iglesia es románica. Sobre todo visible en algo muy importante, que es, después lo vamos a ver de nuevo, que son los portales de la iglesia de Chartres. Ahora, lo que hay detrás de esta fachada, incluida esta torre y la terminación de esta otra, lo que hay atrás es una iglesia gótica. ¿Sí? Lo que viene detrás es una iglesia gótica. Acá sobresale la nave, o sea, la nave original románica probablemente llegará acá. La nave gótica, fíjense que sobresale sobre el nivel del macizo occidental de la Catedral de Chartres. Por otro lado, en las restauraciones del 19 y del 20, sobre todo en las del siglo XIX, se metió mucho mano en las iglesias. Mucha mano, digo, en algunas más que otras. Notre Dame de París es un caso famoso, ¿sí? Se hizo con muy buen gusto, pero se le metió mucha mano. Una de las cosas que sucedía y que sucedió hace poco es el amor que tiene la modernidad por la piedra pura, la piedra en color piedra. Ustedes saben, ya es un lugar común que las estatuas y buena parte de los templos de la antigüedad estaban pintados de colores. Bueno, las iglesias estaban llenas de colores, ¿sí? Y tenían revoques. Por eso uno ve una iglesia románica hoy en día con piedra que no sea de sillar, que no sea una piedra parejita, cortada parejita, donde todas las piedras son iguales, sino que es una piedra más o menos tosca, y piensa, bueno, claro, el románico es tosco y los tipos usaban una piedra tosca y la dejaban así, ¿no? Eso iba revocado. ¿Sí? Eso iba revocado, las piedras por dentro, y después del revoque además casi seguro pintado. ¿Sí? Hay restos de esas pinturas, ahora lo vamos a ver. Pero había ese amor moderno por la piedra color piedra que hizo que las restauraciones muchas veces lo que hicieron fuera eliminar revoques que eran originales, ¿sí? Y con eso arrastrar restos de policromía y demás. Eso es algo que también pasó mucho. Otra cuestión es que lo que nos llegó es piedra, casi siempre, ¿sí? Salvo aquellas pocas iglesias en las que sobrevive el techamen de madera, pero las iglesias estaban llenas de estructuras de madera, que no eran la misma en el siglo XI que en el XIII, que en el XV, dependían de la necesidad litúrgica, algunas se armaban y desarmaban. Bueno, entonces hay un montón de cosas que no tenemos. ¿Sí? Que no tenemos y no vamos a recuperar nunca. Un poco del recorrido que yo les decía entre el origen arquitectónico de la iglesia, algo que los que fueron estudiantes míos me habrán escuchado mencionar ya, de la iglesia edificio, y el románico. Vamos a hacer muy rápidamente un recorrido entre el siglo II y X, como para que entiendan un poco mejor lo que venía hablando. Una iglesia de una ciudad chiquita que es famosa, Diego sabrá de esto mucho más que yo, pero que se considera la iglesia más antigua cristiana que ha sido identificada, es una domus iglesia, porque eran iglesias antes de que el culto estuviera permitido, del cristianismo estuviera permitido a partir de Constantino en el 313.
las iglesias en general eran domus, eran casas. ¿Sí? La más antigua que se conocía, ahí vivía un señor romano que era obispo, el obispo de esa ciudad. ¿Sí? Eventualmente con su esposa, si estaba casado, o sea, si los obispos tenían esposa bajo determinadas condiciones, podía suceder. O sea que originalmente una iglesia cristiana era algo así como esto, o sea, una casita romana. Una casita romana con su patio. Piensen que esto es Dura Europos, esto es en Siria, digo, probablemente en Roma y en las grandes ciudades romanas la cosa fuera un poquito más, más desarrollada, más grande, más linda y demás. Pero de eso no tenemos nada. ¿Sí? O sea, creo que hay algunas otras domus, eclesia excavadas, hay incluso alguna bastante antigua en Inglaterra, que se encontró hace poco. Pero bueno, básicamente es una casa romana, es una casa con su patio y una planta baja, donde estaban los espacios dedicados al culto, ¿sí? El baptisterio separado que sería ¿sí? Separado del resto de las salas de culto, ¿sí? Y la capilla, si quieren, o la iglesia propiamente dicho, sería esto. ¿Sí? Pero básicamente era una casa romana. ¿Sí? Esto bueno, hay otro tipo de construcción de la época del que no se conserva ninguno, que son los martiria. Los martiria quedan restos de alguno debajo, creo que debajo de San Pedro de Roma hay uno. Son pequeñas construcciones que recordaban un lugar de martirio, ¿sí? O un lugar de sepelio de un mártir. De eso no se conserva nada, ¿sí? Es una forma primitiva de arquitectura religiosa cristiana. Módica para una religión que todavía no es, oficialmente no tiene permiso al culto público. Todo esto va a cambiar en tiempos de Constantino, y a partir del siglo IV, muy tempranamente ya con Constantino, la iglesia cristiana va a tomar principalmente un modelo, que es el de la Basílica Romana. La Basílica Romana es un edificio público, hay basílicas privadas igualmente, hay basílicas palatinas. Estos edificios públicos suelen estar en los foros, se juzga si adentro hay cortes judiciales y demás. Normalmente, todo esto no es necesario que lo veamos, que lo comente. Normalmente una basílica romana era esto. Esto es una basílica romana que existe todavía, es la Basílica de Constantino. Originalmente es una basílica palatina, en este caso es una basílica de nave única, ¿sí? Con techamen de madera, ¿sí? Es un edificio largo que tiene un ábside, a veces dos, pero normalmente un ábside, el ábside es esto, ¿sí? O sea, esto. Este es uno de los edificios romanos mejor conservados de Europa. Normalmente los techos son planos en madera, o sea, se hace la estructura de paredes en ladrillo o en piedra, se ponen vigas de madera y se hace un techo a dos aguas. Esto. En algunos casos, ¿sí? El techado se hace con arquería, como es este caso, ¿sí? Que es la Basílica de Magencio y Constantino en Roma, cuyo plano es este. ¿Sí? Esto es una basílica romana palatina, si mal no recuerdo. ¿Sí? Este es el ábside. Esta es la nave central. Estas son las naves laterales, ¿sí? Sostenidas por arquerías. ¿Sí? Acá hay arcos y acá hay arcos. Arriba, igualmente,
había también un techo de madera y teja a 2 aguas. Las entradas de estas basílicas romanas normalmente son laterales. ¿Sí? Normalmente se entra por uno de los costados. Una reconstrucción sería algo así. ¿Sí? Acá sentaron a un dios, pero acá podía haber un juez juzgando y demás, y acá la gente haciendo negocios o presentando su caso ante la justicia. ¿Sí? Esto es lo que queda de una basílica romana de la ciudad de Roma. Esta otra está en tierra, en Alemania. Bueno, con Constantino la basílica se convierte en el modelo de iglesia cristiana. Es posible que hubiera anteriores. No nos vamos a meter con la cosa arqueológica porque si no, no terminamos más. Y no lo preparé además. Así que no se preocupen, pero está la de Megido, que es de fines del tercero. O sea, se supone que hay iglesias incluso en el tercero que ya son basílicas. Hay algunas otras sobrevivientes, como la iglesia de los Aqueiro-Poietos, ¿sí? Que está bastante modificada, pero que en su plano original es la basílica con el ábside y demás. En Roma quedan algunas, en una de las iglesias más antiguas y mejor conservadas de Roma, de romanas en Rávena, es la de San Apolinar in Clase, ¿sí? Este es uno de los mejores ejemplos conservados de basílica romana, tardo antigua si se quiere, basílica de fines del sexto, techo de madera, acá se ve claramente la nave central, las naves laterales, el ábside. Acá se sentaba y hacía la liturgia, el culto y eventualmente juzgaba el obispo. La separación en 2 niveles, lo que permite los techos de las naves laterales son más bajos, lo que permite es, esta foto probablemente sea de noche o tarde, es la iluminación a través de estas ventanas que están en el nivel superior. ¿Sí? Las paredes son delgadas, porque no soportan mucho peso, eso es también una cuestión que lo permite la técnica de la época. Bien, esto, ¿sí? Santa Sabina en Roma, también otro ejemplo del quinto. Bueno, se podría hablar largo y tendido de eso, no lo vamos a hacer. Esta es la construcción de lo que sería la vieja San Pedro, la original iglesia de San Pedro, que es también es una basílica, ¿sí? Se ingresa por acá, hay un espacio abierto que es el atrio, el nártex que está acá, y el ingreso a la iglesia propiamente dicha, que es esto. Esta basílica es la San Pedro original. Arriba de la San Pedro original se hizo una San Pedro románica, se demolió y se hizo la actual San Pedro renacentista. Sí, tiene su nave central y una división en 2 naves laterales de cada lado. ¿Sí? Era bastante grande. Esto era necesario para soportar el techo de las naves laterales. ¿Sí? No, cuando se abre mucho el espacio es necesario poner columnas en medio para soportar las vigas del techo, porque si no se doblan por peso propio. Y lo que tiene esta iglesia es un transepto, ¿sí? Que es algo que van a incorporar los cristianos a la basílica, ¿sí? Es la primera modificación notable. ¿Dónde se encuentra el altar? ¿Sí? Hoy en día esto sería el presbiterio. Hoy en día, digo, en la Edad Media esto va a ser conocido como presbiterio, aunque el presbiterio va a estar más atrás, bueno, no importa. Hay una separación física que es esta, ¿sí? Entre el lugar en el que se realiza la liturgia propiamente dicha y el altar, en este caso con un baldaquino además, en piedra, que es algo que la actual San Pedro vuelve a tener, el baldaquino ese descomunal que tiene San Pedro adentro. Esto marca el lugar más sagrado de la iglesia.
Por debajo de San Pedro hay algo también que es muy interesante, que va a aparecer, que es una construcción subterránea, que es un pasillo de ambulatorio. ¿Sí? Es una forma de la cripta. Este pasillo de ambulatorio va a ser importante porque después se va a recopiar arriba, sobre todo en las iglesias románicas. Hay algunos casos carolingios, pero sobre todo en las románicas. Y va a producir el deambulatorio del que vamos a hablar también después. Bueno, este es el formato, ¿sí? El formato básico de iglesia cristiana. El transepto lo que permite es darle forma de cruz a la iglesia. ¿Sí? Otros formatos de iglesias van a ser mucho menos utilizados en la antigüedad tardía, incluso en la Edad Media, por los cristianos. Es la iglesia, la construcción de plano central, que está basado, según la tradición, en el mausoleo del rey Mausol, un sátrapa aqueménida. Bueno, se atribuye la invención a este mausoleo. Normalmente se usaba como edificio funerario. Vaya uno a saber cuánto de esto es. No lo sé si esta reconstrucción es particularmente fidedigna o no, pero bueno, se suponía que era así. Es un edificio en el que es un edificio central en el que los lados son iguales. Puede ser cuadrado, puede ser redondo, como el mausoleo de Augusto, que se conserva una parte, este círculo. En general se usaban para enterrar. El archifamoso mausoleo de Gala Placidia del 425, que nadie sabe si en realidad estuvo o no enterrada Gala Placidia acá adentro, que es también de plano central, pero lo que forma es una cruz, lo que se va a llamar una cruz griega. Es una cruz donde los dos lados son iguales y el cruce se da en el centro. ¿Sí? En general, ese modelo no se va a utilizar. Después voy a presentar alguna excepción, pero las construcciones de plano central van a ser sobre todo baptisterios. Hay iglesias, pero sobre todo baptisterios. ¿Sí? San Juan el Laterano. Bueno, esta es una iglesia en realidad. Probablemente haya sido un baptisterio en algún momento, pero después se reconvierte en iglesia. Muchas de estas pasan de baptisterio a iglesia. Pero lo que pasa con el baptisterio es un espacio separado de la iglesia en el que se hacen los bautismos. ¿Sí? Que está separado de la iglesia. Lo que va a pasar a partir del siglo IX X es que el baptisterio se va a pegar primero a la iglesia y se va a convertir en una capilla dentro de la iglesia, digamos. ¿Sí? En un espacio dentro de la iglesia. El baptisterio se va a meter adentro de la iglesia basilical. Por eso tiende a desaparecer, aunque hay ejemplos medievales, vamos a ver uno que es muy famoso, del baptisterio como construcción, como edificio. Lo único que queda hoy en día en las iglesias modernas, ya en las medievales, es la pila bautismal. ¿Sí? Eso es todo lo que queda del baptisterio. La tradición romana, sobre todo la tradición de construcción basilical, de iglesias con forma basilical, se va a continuar en la antigüedad tardía, en la muy alta Edad Media, ¿sí? En los reinos bárbaros, básicamente. Hay varios ejemplos, no nos vamos a meter en esto. La iglesia de San Juan de Baños, de Palencia, es uno famoso, ¿sí? Es de tiempos visigodos. Una de las cosas que indica enseguida que es una iglesia visigoda o de influencia visigoda es el arco en herradura. ¿Sí? Es el arco en herradura, es una forma de hacer un arco más alto, digo, es una variación, es una evolución, entre comillas, del arco romano. Lo que se hace es hacerlo más semicircular que el arco romano, que es de medio punto, ¿sí? Es medio círculo. Pero básicamente conserva el formato basilical, ¿no? Una nave central, las naves laterales acá a los costados, un ábside. El ábside, que es algo que van a ver mucho no lo vamos a ver mucho, pero que se ve en las iglesias españolas, también en las anglosajonas, tendría que ver en las francas también, pero quedan pocas, merovingias, es que el ábside suele ser plano atrás. En lugar de ser un ábside semicircular, es un cuadradito pegado. En este caso, abovedado. ¿Sí? Y esto es otra cosa interesante, y es en estas basílicas tardoantiguas de tradición visigótica, franca, anglosajona y demás, muchas veces el ábside es plano atrás, es cuadrado, es cuadradito o trapezoidal o algo por el estilo.
y suele estar abovedado en piedra, ¿sí? Mientras que el techo sigue siendo de madera. ¿Ok? ¿Me van entendiendo? Yo voy un poco rápido y todavía estoy en la parte introductoria. Pero si cualquier cosa después me preguntan. El arco de herradura va a ser tomado por los musulmanes. Si uno enseguida ve esto y dice, ah, esto es islámico, bueno, esto es islámico porque es una de las cosas que los musulmanes van a tomar a los visigodos, básicamente. Hay una tradición romano-franca que también continúa el modelo basilical, ¿sí? Saint-Pierre de Vienne es una de las más antiguas. El plano primitivo es del V. Esto es posterior, ¿sí? Esto es románico. Esto es un agregado posterior. La iglesia tardoantigua merovingia es esta. ¿Estamos? El interior ahora, esto es un museo. El interior también fue rotacado. Es las paredes, ¿sí? Las paredes son originales, son tardoantiguas, paredes gruesas. Y estos arcos, ¿sí? son románicos. De nuevo, ábside en el fondo, ábside abovedado también, en este caso semicircular, techamen de madera, ¿sí? Mucha luz, entre otras cosas, esto lo permite un techo liviano de madera, ¿sí? Pero estos refuerzos de arcos son románicos y parten el espacio en tres. Muchas veces no sabemos por qué se hace esto, ¿sí? O sea, por qué este espacio, que era un espacio único, en algún momento del siglo XI probablemente, en torno al 1000, se le hacen, ¿sí? estos arcos. Es difícil saberlo. Por usos litúrgicos, vayan a saber. Porque alguien se dio cuenta que era más barato poner arcos de esta forma, pues entonces comprabas madera más corta cada vez que se te había que reparar, no creo que fuera por eso, pero la madera cuanto más corta, más barata, porque el árbol es más bajo. Hay un montón de tonterías en el medio. No creo que fuera por eso. Sí, pero no sé, muchas veces no se sabe por qué. Esto es bastante antiguo. Esta es la reconstrucción como se veía ese mismo edificio visto desde el presbiterio, desde acá, o sea, el ábside quedaba a espalda del tipo que hizo el dibujo, hacia la fachada del edificio que está en esta otra punta. Una basílica romana, básicamente. ¿Sí? O sea, en eso la continuidad es bastante claro. La continuidad también incluso la vamos a ver en las Islas Británicas. ¿Sí? All Saints Church, Brixworth, Northamptonshire, siglo VII, ¿sí? También tardo antigua, con agregados posteriores. ¿Sí? Esto es un agregado gótico y tiene un ábside y contraábside. Yo creo que, por lo que yo recuerdo, todo esto es agregado posterior. ¿Sí? El edificio original es esto y esto es otro agregado gótico. Escombe Church, también del VII en Inglaterra. Fíjense que de nuevo el ábside es cuadrado. ¿Sí? Las ventanas estas son góticas, pero el ábside es cuadrado. El porche creo que es original, pero no estoy seguro. En todo caso es bastante antiguo. St. Peter's Church, Barton upon Humber. Bueno, esto es típico, este tipo de decoraciones de falsos arcos que después van a aparecer en el románico, pero van a venir de Italia. Va a aparecer algo parecido. ¿Sí? Esto así triangular es típicamente anglosajón. ¿Sí? Puede aparecer creo que en alguna iglesia alemana, pero sobre todo algo anglosajón, ¿sí? Terminar en triángulos estas. Hay toda una teoría que dice que esto reproduce la forma de las entradas de los halls anglosajones, ¿sí? Que eran de madera y paja, digo, de lo que fuera, ¿sí? Y que tenían entrada triangular, no importa. Tiene un agregado gótico arriba. Bueno. También es muy antigua, no se sabe bien de cuándo. Esta es la torre del baptisterio, ¿qué es esto? ¿Sí? La torre con el baptisterio.
sigue siendo el plano basilical, ¿sí? Con reforma gótica. Esto es gótico, ¿sí? Pero el plano en general es un plano basilical, idem desde otro ángulo, con las terminaciones góticas. Bueno, o sea, se le fue metiendo mano al edificio durante varios siglos. Hasta que llegamos a la arquitectura carolingia. En la arquitectura carolingia y la otónida estamos en lo que se llama el prerrománico. O no. Sí, hay quienes le dicen prerrománico en realidad a las iglesias que tienen muchos elementos de románicos, aunque presentan continuidad con una clara continuidad con la arquitectura carolingia entre el 950 y el 1050, digamos. Por eso también uno puede encontrar ese concepto de prerrománico, es de uso bastante laxo muchas veces. La arquitectura carolingia del siglo VIII o IX no presenta una fractura con la arquitectura antigua, sí presenta novedades. Internamente, la multiplicación de los polos sagrados, aparecen varios altares, ¿sí? Varios lugares en los que se lleva a cabo la liturgia. Eso tiene que ver con el aumento cada vez mayor de la cantidad de sacerdotes ordenados, sobre todo la presbiterización de los monjes que dejan de ser hermanos para convertirse en sacerdotes. Y eso obliga a tener más de un altar para que todos los sacerdotes de una comunidad puedan decir su misa diaria, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Porque también los altares se dedican a santos. Ahora, después vemos un poquito de eso, pero muy poquito. Quedan grandes edificaciones carolingias, quedan muy pocas. Saint-Riquier llegó hasta el 17 y después se perdió, fue demolida. ¿Sí? Esto es lo que nos queda, es un dibujo de Don Mabillon de 1673, grabado en realidad, de una iglesia que es originalmente carolingia. Fíjense que tiene el macizo occidental, la nave, el ábside cuadrado, el transepto, la torre del cimborio. Esto probablemente, este formato sea probablemente posterior, ¿sí? No sé, queda poco. Hay alguien así, perdón, escucho ruidito cada tanto y no sé si es que hay alguien que quiere entrar o hay alguien preguntando, no importa. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Listo. Algo que, si bien tiene antecedentes precarolingios, por lo que yo estuve viendo, pero se convierte en uno de los rasgos más notables de la arquitectura carolingia, es la aparición de algo llamado Westwerk, o macizo occidental, que yo les mencioné varias veces. Ese macizo occidental es un agregado adelante de la nave, de la basílica, ¿sí? Entonces uno tiene la basílica, ya en San Pedro aparece el transepto que le da forma de cruz. Bueno, en el periodo carolingio, aunque, como les decía, probablemente hay antecedentes, pero se empieza a hacer de uso común, se construye una prenave o una antenave, ¿sí? Que es mucho más grande que el nártex, que yo les había señalado, ¿qué número es este? 49. Cuando yo les mostré el plano de San Pedro de Roma, que está por acá, ¿sí? Hay un atrio, que es un espacio abierto, el atrio. Hay iglesias que tienen atrio todavía. Bueno, esto de acá se le llama nártex. Es un espacio previo a la nave propiamente dicho y por lo tanto previo a la iglesia propiamente dicho. Bueno. Este macizo occidental es otra edificación, es un gran edificio. Esto es, la parte carolingia es esta, ¿sí? Ven que hay claramente dos momentos de edificación, ¿sí? Hay quienes consideran que son tres torres, o sea, una torre central, dos torres laterales sobreelevadas, y después se le agregaron, creo que en el periodo tónida, son románicas, se le expandió hacia arriba, ¿sí? Pero es un edificio adelante de la iglesia. Este es de Corvey en Alemania. Es un edificio del noveno. Esta parte, digo, ese macizo occidental es del noveno, el resto de la iglesia es posterior. Como ven, tiene varios niveles, ¿sí?
con escaleras probablemente dentro de las torres, no, probablemente no dentro de las torres, ¿sí? Que se accedían. Acá adentro hay espacios. ¿Qué se hacía en esos espacios? Es una gran discusión, ¿sí? Además hay un porche de entrada acá, un espacio abierto, ¿sí? Y alejado de, ¿sí? Cortado hacia adelante. ¿Qué se hacía en estos espacios? Muchas veces no sabemos, ¿sí? Había capillas. Sabemos que en algunos de estos macizos occidentales se hacen entierros, ¿sí? Sabemos que aparecen en los textos, pero que después esos entierros generalmente son sacados de ahí, esos sarcófagos con esos cuerpos son retirados de esos lugares. En todo caso, es uno de los rasgos distintivos de la iglesia carolingia, que es lo que va a producir después algo que nosotros podemos ver ya naturalmente, que es la iglesia de las dos torres con el frente, ¿sí? La antenave, ¿sí? Básicamente son modificaciones de ese macizo occidental, que son de uso litúrgico, ¿eh? ¿Sí? Ahí pasan cosas, aunque no sepamos bien qué cosas pasan cosas. Además, la liturgia es algo que cambia mucho. Esa es la historia de la liturgia, es un despelote, no me voy a dedicar a eso, no me dediqué, que a ver si alguno de ustedes quiere, puede. Pero uno dice, bueno, acá se rezaba tal cosa, se rezaba tal cosa en 1250, pero no sabemos qué pasaba en ese mismo espacio 50 años después, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Se celebraba la misa tal día en honor de tal santo, no sabemos. Muchas veces estas torres estaban dedicadas a una a San Gabriel y la otra a San Miguel, ¿sí? Lo que significa que es probable que acá hubiera capillas dedicadas a San Gabriel y San Miguel, pero tampoco estamos seguros. En algunas iglesias sabemos, en otras no. El tema con la arquitectura carolingia es que queda poco. Queda poco porque arriba de casi todas estas iglesias carolingias se construyeron iglesias románicas y arriba de las románicas se construyeron iglesias góticas. Entonces hay varios niveles de acumulación y lo que quedan muchas veces son restos. Hay lugares relativamente aislados como San Juan de Münster en Suiza que conservan más o menos la iglesia carolingia original, que es esto, ¿sí? Que es una basílica con un ábside central y algo que empieza a que también hay antecedentes, pero que se hace muy común en el periodo carolingio, dos ábsides menores o absidiolos en las naves laterales, ¿sí? Entonces está el ábside propiamente dicho y dos absidiolos. ¿Por qué? Porque acá también hay altares, o sea, acá está el altar mayor, lo que llamaríamos el altar mayor. Y acá hay altares, uno de cada lado, y se pueden celebrar misas simultáneamente, ¿sí? Todo lo demás son agregados posteriores. ¿Sí? El edificio original es esto. Y también es una basílica de modelo romano, ábside al fondo, con los agregados de los ábsides menores obsidiolos. Esta es la iglesia carolingia habitual en el campo, ¿sí? O en las ciudades. El gran problema de la arquitectura religiosa carolingia es que, y no lo puedo pasar por alto, es que en realidad el edificio carolingio que mejor que nos queda en mejor estado, que ha llegado a nosotros en mejor estado, es la capilla palatina de Aquisgrán, que es esto de acá del medio, ¿sí? Esto es gótico, esto es de un románico ya elaborado, ¿sí? Y esto en el medio es carolingio, es de Carlomagno. Y cuando uno va a ver en los libros la arquitectura carolingia, aparece la capilla de Aquisgrán. Bueno, pero es excepcional. Es excepcional, de entrada es una iglesia en plano central, ¿sí? Acá está. Esta es la reconstrucción del palacio. Todo este era el palacio de Carlomagno, acá era donde el Carlomagno iba a nadar, literalmente, porque le gustaba mucho nadar. La sala del trono, que también ustedes ven que era una basílica, ¿sí? Y la capilla, que era una capilla de plano central. Probablemente, ¿no? Y cuyos interiores ustedes habrán visto en más de una ocasión en manuales y demás, ¿sí? Esto es por dentro, es una capilla, es una estructura octogonal. Esto es interesante porque acá tienen, así estaba esa capilla, la capilla de Aquisgrán de Carlomagno, antes de la restauración de Guillermo II, o sea, a principios del siglo XX. Guillermo II es el emperador alemán de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y así es como está ahora. Esto era original, ¿sí?
y después bueno, verán que le metieron mano al asunto, ¿no? Ese es uno de los problemas. ¿Cuánto de esto es el producto de la restauración y cuánto es de lo que a los restauradores de Guillermo le parecía que había que ponerle esa capilla de Carlomagno? Bueno. Ese es un modelo de plano central, ¿sí? Octogonal, que podría estar... Hay una gran discusión en la que no vamos a entrar tampoco, y que probablemente nunca se solucione, que podría estar basado en un modelo bizantino, por llamarlo de alguna forma, que es el de San Vital de Rávena, que es este. ¿Sí? Esta es la capilla palatina. ¿Por qué? Porque también define un espacio octogonal en el centro y demás. Bueno, después están los especialistas que se pelean que sí, que no, que en realidad copia otro modelo, pero no vamos a entrar en eso. Pero recuerden esto de la capilla con el espacio octogonal, ¿sí? Que va a ser copiado por Teófano. Teófano es la mujer de Otón III, si mal no recuerdo. No, de Otón II, Sí, pues se peleaba con la mujer de Otón I. Que reproduce o copia, si está inspirado en el modelo de la capilla de Aquisgrán de Carlomagno por una cuestión de prestigio, ¿sí? Y que está hoy en día imbuido, es esto de acá. ¿Sí? Esto es del X, mientras que esto es claramente neogótico y esto probablemente sea románico el centro. ¿Sí? Esto también es románico, o del X, si se quiere, son otónidas. ¿Sí? Pero ese espacio octogonal está acá. Ténganlo a la vista porque lo vamos a ver aparecer de nuevo. También se copia a mediados del 11 en una iglesia más sencilla, que es la de Ottmarsheim. Es una iglesia abacial, o sea, de una abadía de mediados del 11, que es dependiente de una... O sea, esto, según la cronología, esto es una iglesia románica. Según el estilo, es una iglesia tardo-carolingia, ¿sí? De así el problema que yo les decía. El románico propiamente dicho, y recién ahora estamos llegando, perdón, presenta una continuidad con la arquitectura eclesiástica carolingia. Si va a continuar con el plano basilical, va a mantener el macizo occidental u otras formas de antenave, ¿sí? Que pueden no ser estrictamente el macizo occidental. Hay criptas, que es algo desaparecido, no las vamos a ver las criptas, pues otro tema en sí mismo, pero la cripta es un espacio arquitectónico por debajo del edificio, de la nave central, que suele albergar los cuerpos de los santos y de los mártires, ¿sí? Es una zona de peregrinación y de culto. Y a veces es lugar de entierro de comunidades monásticas y demás. Suele haber criptas, no vamos a meter mucho con eso. Va a conservar el arco romano de medio punto, ¿sí? Pero también va a presentar novedades. Novedades relativas, o sea, lo que va a hacer es estandarizar cosas que ya habían aparecido muchas veces y darles otra dimensión, ¿sí? El plano basilical, entonces, la bóveda de cañón es algo que aparece en el románico o reaparece, si se quiere. Si había alguna iglesia carolingia con bóveda de cañón, después les voy a mostrar la bóveda de cañón, no es nada complejo, no la tenemos, digo, ¿sí? La bóveda de arista, la bóveda ojival también, bueno, conserva el arco romano a medio punto. En el románico tardío, cuando los edificios se vuelven mucho más grandes, empieza a hacer uso del arco ojival, que permite la descarga lateral, ¿sí? O sea, una serie de soluciones que nosotros consideramos góticas, pero que ya empiezan a aparecer en el románico tardío, en Cluny 3, por ejemplo, ¿sí? La presencia de arcos de medio punto y arbotantes que descargan sobre contrafuertes separados del edificio, eso algo aparece en Cluny 3. El abundante uso de la decoración pictórica, que probablemente sea también una herencia carolingia, ¿sí? Pero no lo sabemos.
Sobre todo, si hay algo que distingue al románico, además de la monumentalidad y demás, es la reaparición de la figura humana en la escultura, en la decoración de la escultura, que en el periodo carolingio no existe. Las figuras humanas que existen dentro de una iglesia son Jesús en un altar, que se conserva alguna virgen. ¿Sí? Después la figura humana ha desaparecido por una serie de razones sobre las que tampoco vamos a volver ahora. Si uno toma un modelo teórico basado en Cluny, como ustedes vieron, esto es una iglesia románica, esto es una gran iglesia románica, estos son los elementos que la componen, ¿sí? Que ahora los vamos a ir viendo por separado. Vamos a arrancar por el macizo occidental, por el occidente. Las iglesias tienen un occidente, que es por donde habitualmente se entra, que es la fachada de la iglesia, y un oriente. Ese oriente es el oriente litúrgico. O sea, puede estar o no orientada verdaderamente según los puntos cardinales, pero lo que está en el oriente es la cabecera, que es donde se encuentra el altar mayor, el ábside con el altar mayor y el presbiterio, ¿sí? Que es el lugar más importante de la iglesia. Por eso se le dice macizo occidental, aunque en realidad puede apuntar al sur. ¿Estamos? Entonces, el macizo occidental que habíamos visto que aparecía en Corbeil en la tradición carolingia, va a seguir siendo utilizado con variaciones. ¿Sí? Todo esto es un macizo occidental del décimo, ¿sí? Otónida, San Pantaleón de Colonia. Si se va a seguir utilizando como un espacio previo a la nave, acá tengo San Miguel de Hildesheim, acá en esta foto aérea se ve, esto es el macizo occidental. ¿Sí? Es como un transepto, pero no es un transepto, es un edificio con separaciones internas y demás. El transepto propiamente dicho es este. ¿Sí? Que es una iglesia otónida del 11, que ya tiene muchos de los elementos que podemos reconocer de una iglesia románica. ¿Sí? Bueno. El macizo occidental de Stiftskirche im Bad, en Münster-Eifel, que es del 1100 más o menos. ¿Sí? Todo esto está adelante de la nave, la iglesia propiamente dicha empieza detrás de esto, ¿sí? Acá. ¿Sí? De nuevo, tiene uso litúrgico. ¿Qué uso tiene? Muchas veces no lo sabemos. Pero el macizo occidental se conserva y se va a conservar no solo en la tradición alemana y otónida, sino que se va a conservar en la tradición propiamente románica. ¿Sí? Como todo esto, que es el macizo occidental de San Cernán de Toulouse, que es una iglesia en ladrillo del 1100 en Toulouse. Toulouse es el sureste de Francia. Todo esto es el macizo occidental. En Cluny 3, el macizo occidental no va a aparecer en un sentido estricto. Cluny 3 tiene un espacio adelante de la nave. Ustedes ven que si uno ve el plano, enseguida uno dice, acá, esta es la basílica. El ábside, ¿sí? La nave y la división, en este caso, en dos naves laterales de cada lado por las dimensiones del edificio, pero básicamente es el mismo plano romano. ¿Sí? Bueno, este espacio, ¿sí? Que tiene estas dos torres, campanario, probablemente, y todo este espacio se llamaba, los cloniacenses le llamaban la Galilea. ¿Por qué? Porque acá pasaban un montón de cosas litúrgicas de las que también sabemos poco qué. ¿Sí? Acá sucedían también eventos litúrgicos. Había liturgias o preparación a litúrgicas que ocurrían acá. Antes de acceder verdaderamente a la iglesia, que formalmente empieza acá. Entonces, acá lo que hay en Cluny 3 no es estrictamente un macizo occidental, pero sí hay un antenave, ¿sí? También con uso difícil de especificar. Santa Fe de Sélestat en Alsacia, también de tradición entre comillas germánica. El macizo es este. ¿Sí?
esta imagen, lo que yo les decía, esta imagen típica que tenemos de la iglesia de una fachada central, dos torres de campanario, un espacio, que es un nártex. Acá esto no es mucho más que un nártex. Y el acceso después a la iglesia propiamente dicho es esto. De nuevo, si uno saca los dos absidiolos, reconoce enseguida el plano de la basílica romana, ¿sí? En algunos casos, el macizo occidental va a ser reemplazado en el románico por una torre campanario central, que además tiene divisiones internas, de nuevo, dentro de las cuales sucedían cosas. Esta parte es posterior, ¿sí? Esta parte es original. Esto es románico también, pero es posterior. Hasta acá llegaba el nivel original, ¿sí? Y esto es del siglo XVII, este porche. Pero esto da acceso a un porche también, acá debajo de la torre. Es una torre porche. Accede a un espacio previo al ingreso a la iglesia. Y arriba hay una torre. Esto también es un invento románico. Es un formato del espacio pre-antenave, ¿sí? Este es otro, de Saint-Benoît-sur-Loire, de Fleury, ¿sí? Esto también es románico, construido en el 11, terminó en el 13, esto del medio gótico y demás. Pero también es una torre baja, ancha, con espacios en la primera planta, que está adelante, abajo es un espacio abierto, ¿sí? Que está adelante del acceso a la iglesia verdaderamente. Entonces, bueno. ¿Para qué servían estos macizos occidentales y esas otras construcciones ante la nave? Bueno, no sabemos. O no lo sabemos siempre. Habitualmente tenían las dos torres laterales que yo les señalé. Algunas tenían tribunas. Tribuna significa tenían un espacio abierto que se podía ver la liturgia desde un primer piso, digamos, ver a la liturgia desde arriba, ¿sí? Donde se supone que los personajes ilustres observaban la liturgia, también se supone. Es una zona de entierro, también se supone. Casi seguro que hubo personajes enterrados en algunos de esos macizos occidentales o avant nef. Es una forma arquitectónica prestigiosa también. En algún punto es marcar el espacio. Es una forma de monumentalidad de la iglesia, ¿sí? Es un pequeño edificio de 3 plantas. Es algo caro de construir. Eso lo sabemos además porque San Bernardo de Claraval, cuando escribe las normas para la construcción de los monasterios cistercienses en el 12, prohíbe esos macizos occidentales, pues le parece que son un despropósito y que son precisamente para marcar prestigio, y es lo que él no quiere. Por eso las iglesias cistercienses van a ser, sobre todo las primeras, que son románicas, no vamos a ver ninguna, pero son románicas, no tienen eso, ¿sí? Vuelven un formato basilical bastante sencillo. Bueno, se desarrollan liturgias y demás. La nave central. La nave central la estructura proviene directamente de la Basílica Romana, si se quiere es la estructura más sencilla. En las iglesias de cierta categoría, una nave central y 2 laterales, pero puede ser una nave central sola. Generalmente, pero no siempre, pero generalmente las naves laterales son más bajas para facilitar la iluminación, lo que les dije, separadas por arquerías. Algunas pueden tener una nave central y 4 laterales, también les había mencionado, como Cluny 3 y alguna otra. Es el espacio central de la iglesia, de circulación, ¿sí? Porque dentro de la iglesia se hacen pequeñas peregrinaciones simbólicas, litúrgicas, ¿sí? De un altar a otro altar y demás, esos movimientos que hoy en día son mucho menos comunes, se pueden ver para cuando se reza el Vía Crucis ¿cómo se llama? En Pascua, ese tipo de
de movimientos internos que plantean una circulación, bueno, eran más complejos y más usuales en el románico. A diferencia del periodo carolingio, casi siempre es una de las características del románico, por decirlo de alguna forma, casi siempre la nave está abovedada en piedra o en ladrillo, ¿sí? Casi siempre. Hay iglesias románicas con techo de madera, con maderamen a la vista, ¿sí? Hay. Pero lo habitual es que estén abovedadas. Una de las razones de eso es que vuelve al edificio más difícil de quemarse. Igual a veces se queman, ¿sí? Ya lo hemos visto con Notre Dame, que se quemó, así que imagínense que se quemaban. Pero lo hace más resistente al fuego. En las iglesias menores, parroquias, ermitas, se conserva plano basilical con un ábside chiquito y una nave central chiquita, ¿sí? Un ejemplo precisamente de prerrománico es Hildesheim, que lo habíamos visto, sí que es del 1000 más o menos, que es muy romana, ¿sí? O sea, un espacio central, el claristerium, ¿sí? El claristorium, que está acá arriba, que es por donde entra la luz, y esto es madera y lo que hay arriba también es un techo a 2 aguas madera, a los costados las 2 naves, una muy escasa pilares macizos y una muy escasa, ¿cómo que se llama?, decoración en los capiteles, ¿sí? Bueno, esto es, por eso se le dice prerrománico. ¿Sí? A Hildesheim y está. De este primer románico, ¿sí? Ya del 11 en España, que es un ejemplo de tantos, pero uno bueno de bóveda de cañón reforzado, es esto. Esto es una bóveda de cañón, o sea, es una media caña, ¿sí? Que está reforzada cada tanto con arcos, ¿sí? Que le da más integridad estructural a este techo. La ventaja, por supuesto, lo que yo les decía, fíjense que las naves laterales también van a estar abovedadas, ¿sí? También van a estar abovedadas. La ventaja es un edificio más sólido, es un edificio mucho más ignífugo, es un edificio más pesado, necesita de soluciones técnicas distintas. Por eso es que uno puede ver una basílica romana de las que quedan con unas columnitas finitas y unos arcos leves, ¿sí? Leves en el sentido etimológico de la palabra, ¿sí? Mientras que las estructuras románicas tienden a ser más sólidas y anchas, ¿sí? Va a aparecer las columnas insertas en otras columnas. Bueno, todos estos son arcos que refuerzan al arco principal, ¿no? Esto sostiene estos arcos que refuerzan al techo abovedado. El transepto también va a estar abovedado. Otra cosa para tener en cuenta que se puede ver es el juego entre claroscuros en el románico. El románico tiene fama de ser oscuro. El románico no es necesariamente oscuro, sino que juega con por ejemplo, la claridad acá está ubicada en el ábside, ¿sí? En la cabecera de la iglesia, que es donde se produce la liturgia. Esto es algo que después va a volver después de Trento, paradójicamente. Y como pueden ver, no tiene macizo occidental, ¿sí? Es una iglesia, es una basílica con 2 torres campanarias pequeñas a los lados, un cimborrio, un transepto sobreelevado, en este caso el transepto es más alto que la nave central, el ábside, que acá no lo vemos porque está del otro lado, todo en piedra, ¿sí? Todo en piedra, y la luz principalmente en la zona litúrgica, acá, en el ábside. Bueno. Ejemplo similar de San Serván de Toulouse, que ya lo habíamos visto antes, pero en ladrillo, ¿sí? Poca decoración porque es el primer románico, sin poca ninguna decoración en los capiteles de arriba. Bueno, en 2 niveles, nada, para que vean un ejemplo más. Esta es una iglesia catedral ya, ¿sí? San Filiberto de Tournus tiene una particularidad, es primero que es una iglesia que tiene macizo occidental, que está acá,
que tiene varios niveles. Bueno, es muy interesante este edificio. También nadie sabía muy bien qué pasaba acá en este macizo. Es de un románico primitivo, ¿sí? No hay capiteles, la decoración es prácticamente inexistente, ¿sí? Mínimamente geométrica en algunos lugares. Y lo que es interesante es la solución de la bóveda. En lugar de tener una bóveda de cañón larga que cubre toda la nave, tiene pequeñas bóvedas de medio punto que son transversales, ¿sí? Y que se apoyan sobre estos arcos, que se apoyan sobre estas columnas que descargan sobre las columnas principales, ¿sí? Hay muy pocas iglesias que hayan resuelto técnicamente de esta forma, ¿sí? Bien. Por último, y ya vamos a ir terminando con la nave. Parelemonial, volvemos a Parelemonial. Parelemonial es una iglesia de orden cluniacense, tiene las iglesias cluniacenses, basadas en Cluny 3 sobre todo, tienen 3 niveles. La arquería, lo que se llama el falso triforium, que es esto, que es decorativo, ¿sí? Que son falsas ventanas, y las ventanas, el claristerium acá arriba, ¿sí? Por donde entra la luz. Y algo que es propio del románico tardío, que mucha gente piensa que solamente es del gótico, es el arco ojival, que lo podemos ver en las arquerías principales, ¿sí? Lo mismo que en el techo abovedado, que acá es ojival, ¿sí? En lugar de ser de cañón. Las tribunas. No, las tribunas no, perdón. Las tribunas la voy a mencionar después. El transepto y el crucero. Dentro de esa iglesia teórica que yo les había mostrado antes, no estoy yendo... Ah, no, está bien, no nos queda tanto. Otro elemento principal es el transepto, ¿sí? El transepto es esta estructura que se ubica entre el fin de la nave, el coro estaría acá y el presbiterio y el ábside que está acá. Esto es un deambulatorio, ¿sí? Es este espacio transversal, ¿sí? Que corta, si se quiere, el espacio de la iglesia. Los cristianos lo van a poner para darle forma de cruz, es algo que ya vimos que aparecía en la San Pedro románico, en la San Pedro original de Roma. En el románico se vuelve casi obligatorio en cualquier iglesia de cierto porte. Aleja el ábside de la nave, ¿sí? Suele estar coronado por un cimborrio, que es esto, que estamos hablando de esta parte de la iglesia. Esto es San Benoît-sur-Loire, la que vimos antes, el macizo occidental ese tan extraño. Ese cimborrio lo que hace es darle luz al crucero. El crucero es el lugar en donde se cruza, ¿sí? El ábside con el transepto, o sea, acá, ¿sí? Esto es una forma de iluminar el centro de esa iglesia, ¿sí? Ese lugar. Sobresalen habitualmente de las naves laterales, aunque no siempre. Hay veces que uno el transepto desde afuera de la iglesia no lo ve, desde adentro sí. O lo ve, pero se diferencia por la altura del transepto, o la altura del transepto respecto de las naves laterales. Hay iglesias con doble transepto, pocas, como Cluny. Cluny 3. Volvamos para arriba, velozmente. Estamos en la 85. No falta tanto, ¿eh? Cluny 3 tiene doble transepto. Tiene un transepto principal acá, un transepto mayor, y un segundo transepto acá, que le permite multiplicar la cantidad de capillas. ¿Vienen todos estos absidiolos? Son capillas en las que hay altares. Entonces le permite multiplicar la cantidad de altares, la presencia de un segundo transepto. ¿Estamos? Y volvamos a donde estábamos, que era acá. Bien. Bueno, eso. Hay veces que los transeptos, una de sus funciones es precisamente cargar con ábsides. Esto tiene un segundo transepto acá. Ahí. ¿Sí? Con pequeñas capillas en formas de ábsides adosados al transepto, ¿sí?
es otra de las razones de ser del transepto. Como comentario aparte, si bien yo les vengo mostrando grandes iglesias abaciales y catedrales, no se olviden que la mayor parte de las iglesias románicas se parecen a esto, ¿sí? O sea, pequeñas iglesias rurales como esta, ¿sí? Es San Martín de Lève, esto es en Borgoña, arriba de una colinita, muy lindo. No la conozco, digo, debe ser muy lindo, me imagino. Que es del 11 también, es bastante sencilla, y ustedes ven la basílica en su formato disminuido, ¿sí? Una nave, un cimborrio, el ábside, un absidiolo y un transepto bastante importante con una ventana gótica, no se preocupen, y con un agregado posterior que debe ser una sacristía o algo así. Si esto es una crucecita. Bueno, la mayor parte de las iglesias son esto o son esto. ¿Sí? Salvador de Carváez, Guadalajara, España. ¿Sí? Estas son iglesias románicas rurales. Yo para que lo tengan en cuenta, estas españolas, como comentario aparte, estas españolas presentan otra característica, es que en uno de los lados, generalmente en uno de los lados, esta es en el frente y en uno de los lados, presentan estos espacios, son como galerías, que eran de uso comunal. ¿Sí? Cuando había que discutir un asunto del pueblo, o de la aldea, estas iglesitas en general estaban en medio de una aldea, que por ahí no existe más y lo único que queda era la iglesia, pues lo único que era de piedra. Entonces este espacio al lado de la iglesia era donde se juntaban el cura con los notables de la aldea para discutir, o con todos, ¿sí? Con la comuna, para discutir cuestiones comunes. Y eso era un uso, es algo que aparece mucho en el románico español. Bueno, nada, le quería hacer el comentario, pero que en buena parte yo les muestro esto, ¿sí? Las grandes estructuras, las grandes iglesias, pero tengan en cuenta que la mayor parte de la iglesita románica es esto, ¿sí? Ese manto blanco manto de iglesias que menciona Raúl Glaber, es este tipo de cosas, aunque en España nada es muy blanco, todo tiende a ser medio marroncito, pero bueno. Ya termino, los estoy matando. Coro de ambulatorio, ábside y cabecera. Bueno, el coro se ubica entre el transepto y el ábside. Acá, creo que acá está marcado. Acá, sí, está el coro. Este es el ábside, este es el lugar más sagrado, donde está el altar mayor y más, y este es el coro, ¿sí? Entonces tenemos la nave, las naves laterales, el transepto, el crucero del transepto, el coro, el ábside y el deambulatorio, ¿sí? En el caso de que tengan todos esos elementos. Como yo les decía, la mayor parte de las iglesias eran más sencillas. El deambulatorio le da vuelta al ábside. Es un espacio de circulación. Digo, porque los peregrinos, sobre todo en las iglesias de peregrinación, entran por una puerta, caminan por una de las naves laterales, van al deambulatorio, saludan a las reliquias, a los santos, le pegan la vuelta y salen por el otro lado, ¿sí? Entonces el deambulatorio tiene ese uso. Las iglesias que tienen reliquias importantes y que tienen cierto tamaño, que coincide, si traes reliquias importantes, tiene una iglesia importante, suelen tener ese deambulatorio. En Buenos Aires hay un par de iglesias con deambulatorio, la catedral que está cerrado y San Benito de ahí, la que está enfrente del shopping en Belgrano, ¿sí? Después les muestro una foto. Bueno. Permite la circulación, evita que la gente se quede atascada contra el sarcófago del mártir. Bueno, X. El ábside es el extremo occidental de la iglesia, donde solía encontrarse el altar mayor, solía casi siempre, y es el presbiterio. El presbiterio es el lugar al que solo tenían acceso a los sacerdotes. Estaba prohibido el acceso a los laicos al presbiterio, el lugar más sagrado de la iglesia, donde está el altar mayor. El coro es un espacio, ¿sí? Es un espacio, como yo les decía, queda entre el transepto y el ábside, ¿sí? O sea, ustedes vieron que en San Pedro de Roma original el ábside está pegado al transepto. Bueno, acá lo que se hace es meter un espacio en el medio y en ese espacio suele estar cerrado. Es como una iglesia dentro de la iglesia, ¿sí? Y suele estar cerrado por estructuras de piedra que se demolieron generalmente después del Concilio de Trento, ¿sí? Quedan muy poquitas. Románicas quedan, yo encontré 2, debe haber alguna más. Góticas quedan muy pocas, ¿sí? Pues se demolieron después de Trento por razones
pastorales. Este es un jouet o coro francés. Acá pasaba algo litúrgicamente, de nuevo, ¿sí? Acá probablemente hubiera además madera, ¿sí? Asientos de madera. Los monjes, o siempre esto creo que era un priorato, sí, es un priorato. Los monjes se sentaban en este lugar, comunidades chiquitas, prioratos son como monasterios chiquitos, con comunidades chiquitas, menos de 12 monjes, ¿sí? Se sentaban y cantaban los salmos, etcétera, 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 mientras los demás iban y le rezaban a su santo en su altar lateral si querían, ¿sí? Entonces, eso es un espacio separado. Esto todavía, en España hay muchas de estas. Si no, alguna vez van a España, Toledo tiene un coro episcopal, ¿sí? O si quieren, tienen un coro episcopal, bueno, no importa. Hay una especie de capilla dentro de la iglesia, en el ábside, donde está el altar reservado al obispo, es el altar mayor, y con una separación, hay un espacio en el medio y hay un coro de este estilo, pero gótico, ¿sí? Románicos quedan pocos. Este es románico, se ven arco de medio punto, bueno, las columnas geminadas y demás. Del que se conserva, pero fue demolido en el 16, creo, o en el 17, pero del que más se conserva es el de Santiago de Compostela, hecho por el maese Mateo, que es un escultor de la piedra, un escultor y su tallado. Y se conservan partes importantes, ¿sí? De nuevo falta lo que es madera. Ven que acá iría un almohadoncito donde se sentaba cada monje a cantar, ¿sí? En estos espacios. Y esta es la parte exterior que separaba, esto sería el espacio interior, separaba a los monjes del resto de la gente, ¿sí? En un espacio cerrado, los monjes no, canónigos regulares tenían que ser, estos eran canónigos, pues una catedral. Y se conservan, bueno, estas piezas de piedra que también se sabe que estaban de alguna forma ubicadas en algún lugar de este coro de piedra. Entonces es un espacio cerrado el coro, ¿sí? Y no es coro solamente porque canten, porque efectivamente cantaban, sino que además es un espacio arquitectónico, el coro dentro de la iglesia. Ya vamos terminando, ¿eh? Mínima paciencia. Ábsides y deambulatorios. Bueno, el ábside, el coro, el ábside, el deambulatorio es esto. Y tiene capillas laterales radiales, a diferencia de las capillas carolingias que iban montadas. Las capillas carolingias hubieran ido montadas acá porque no, en general no había deambulatorio. Cuando uno le mete el deambulatorio, las capillas pasan a ser radiales. De nuevo, el altar mayor está acá, ¿sí? Pero acá hay altares y acá también se rezan misas. Lo mismo que en los altares del transepto, en los absidiolos del transepto, ¿sí? Entonces, este es el ábside, estrictamente este es el ábside, ¿sí? Esto de acá es el ábside, y estos son los absidiolos laterales sobre el transepto y sobre el deambulatorio. Esto que es más bajo es el deambulatorio, ¿sí? Este es el ábside propiamente dicho. Y esta parte de abajo es el deambulatorio. Que acá se puede ver, ven que es como un pasillo semicircular, y es esto que pasa por acá detrás de estas columnas, ¿sí? Entonces, formalmente, vos podías estar acá celebrando la misa y los muchachos pasaban por acá a saludar a las reliquias de los mártires que estaban en cada una de estas capillas o donde fuera. La cabecera es el extremo oriental, es el conjunto. Bueno, la cabecera estrictamente es el lugar donde está el altar mayor, pero arquitectónicamente se le llama ese conjunto de ábside, deambulatorio y absidiolos, ¿sí? Que forman la cabeza, ¿sí? Oriental, la cabeza de la iglesia, arquitectónica es esa. Puse el ejemplo de Pisa, que es muy conocido, para que vean también que hay un románico italiano, un tipo de románico italiano que es bastante distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora, pero que se empaqueta dentro del gran paquete del románico y que si quieren en algún punto arquitectónicamente es mucho más clásico, ¿sí? Nada de... Es muy clásico, de hecho. Nada de macizo occidental, una nave central, dos naves laterales a menor altura, claristerium, ábside, ¿sí? Ábside, transepto.
transepto con absidiolos en la punta. Y con el baptisterio separado de la iglesia. Esto es algo raro. Bueno, pero no quería que dejaran de verlo. Sí, además la torre está inclinada hacia los lados. Está separada y está inclinado. Esto en algún punto es mucho más clásico. Quizás por influencia bizantina, quizás no. Depende de las interpretaciones. Bien. Pero bueno, la cabecera de una iglesia románica es esto. Este es Fontevraud, que también era una iglesia abacial. Esta es la iglesia. Este es todo el monasterio de hoy en día. Es un monasterio real. Transepto acá. Deambulatorio, ábside, absidiolos. Esta es la cabecera de la iglesia. Mínimamente unas pocas palabras sobre la decoración. Perdona, pues se me hizo largo el asunto. La decoración es muy importante en el románico. Hay elementos arquitectónicos, hay pintura, hay escultura, hay vidrios, que me olvidé ponerlo, ¿sí? De los que se conservan muy poquitos. Hay un vidrio muy famoso de la Virgen en Chartres, que es vidrio, me refiero a vitral, ¿sí? Que es un vitral románico que ahora está insertado dentro de un vitral, un gran vitral gótico, pero estilísticamente y por los colores uno se da cuenta enseguida que es de otro periodo. Bueno, pero se conserva muy poco, se conserva poco de los vitrales góticos, muy poco. Chartres es un caso excepcional que se conserva cerca del 60-65%. Lo demás, imagínense, de los vitrales románicos, es muy poco lo que se conserva. Así que bueno, tampoco lo vamos a ver porque no. Elementos arquitectónicos, algo típico del románico, donde vean esto, ¿sí? Esto se llama bandas lombardas, ¿sí? Son pequeños arcos falsos con columnitas que le dan movimiento al edificio, ¿sí? Que decoran el edificio. Este tipo de decoración, ¿sí? Que son estas arcas ciegas, aparecen muy distintas variantes. Es un invento lombardo, aparentemente italiano, y se va a difundir por toda Europa. Es algo que aparece en casi todo el románico. Incluso en algunos lugares, como en Aragón, se sabe por presencia de lombardos. Si esos lombardos eran italianos o eran del sur de Francia, es difícil saberlo, pero bueno, X. ¿Sí? Puede tener este formato, ladrillo y piedra, en un formato muy simplificado, con ménsulas de piedra con caras y demás, que esto es también muy típicamente románico. Puede tener este formato, ¿sí? Estas son las bandas lombardas. Esto es San Miguel de Cuyá, en España. Y aparecen también en Fontevraud, ¿sí? En una forma mucho más refinada. Estamos en Alemania también. ¿Sí? Bueno, esto es típico, eso sí es típicamente románico. ¿La banda lombarda la define el románico? No, pero bueno, ahí está. Respecto a la pintura, sabemos que los interiores de las iglesias románicas están muy pintadas. Queda muchísimo en Cataluña, sobre todo. De hecho, el Museo Nacional de Barcelona es impresionante la cantidad de murales románicos que los tipos sacaron, pues estaban por perder y los pegaron durante el franquismo. Creo fue antes, creo. Fue en los 30 y se consiguió en el franquismo. Sí, fue antes de la Guerra Civil. Y se trasladaron para protegerlos, pues se sabía que se iban a perder, si quedaban, pues son iglesitas en el medio de la nada, pero con gran cantidad de pinturas románicas. Se conservan algunas importantes románicas, hay mucho más gótico, ¿sí? Pero se conservan algunas importantes. Esta es muy famosa, por eso las puse, y es de las que está en mejor estado. También hay en criptas, ¿sí? También hay pintura en criptas. O sea, las iglesias románicas no eran blancas o color piedra, ¿sí? Si tenían un mango, estaban pintadas, aunque sea a veces mal pintadas, ¿sí? Pero tendían a ser muy coloridas, que es una de las cosas que San Bernardo también saca de la iglesia, de las iglesias cistercienses. Bueno, esto era una propiedad de los monjes cluniacenses, de los abades. Esta es la capilla. Esta es la capilla de Bercé-la-Ville, en Borgoña. Y acá en el ábside de esta capillita, ¿sí? Esta es la capilla, de nuevo, a forma basilical y demás. En el ábside
Esto es un coro. Esto de acá, ¿sí? No hay transepto. La nave, un mínimo coro, el ábside. El ábside, donde se oficia la liturgia, completamente decorado, ¿sí? Y bastante luminoso. Bueno. Ya terminamos, ¿eh? Ya. Esculturas, bueno, esculturas. En general, el prerrománico o el primer románico tiene poca escultura, ¿sí? Muy poca escultura. En los capiteles, escultura en general geométrica o de motivos vegetales. Esto es muy carolingio, ¿sí? Probablemente el interior de una iglesia carolingia se pareciera mucho al interior de una iglesia otólnida bueno, otólnida y la dinastía que le sigue. Pero Tónida sobre todo, sí, probablemente se pareciera mucho a esto. En el románico, fíjense que acá están las bandas lombardas, ¿sí? Esta es la iglesia de Japés, que es un ejemplo de primer románico burgundio, probablemente de influencia cloniacense. No tiene macizo, es una iglesia relativamente chica, ¿sí? Relativamente en realidad grande, pero relativamente chica, no tiene macizo occidental ni nada de eso. El interior, la bóveda es posterior, ¿sí? Se cayó y se tuvo que rehacer en el 16, ¿sí? Por eso es un gótico tardío. El interior probablemente estuviera pintado, ¿sí? Y si no estaba pintado era blanco, no estaban las piedras así irregulares al aire, casi seguro. Sin decoración, ¿sí? Ahora, la decoración que tiene mínima son las bandas lombardas en el exterior de la torre cimborio, esto es una torre cimborio, campanario, y en la fachada. Fíjense las columnas macizas y la forma en la que se resuelve técnicamente el peso del techo abovedado, ¿sí? Descarga hacia abajo, no lateralmente como en el gótico. Mucho más famosos son los portales románicos, que después van a ser seguidos por los portales góticos. No vamos a meter mucho en esto. Este es el Santa Fe de Conque, en Occitania, en el sur de Francia, en el camino a Santiago, ¿sí? Es un punto de peregrinación importante. Está la reliquia de la Santa Fe, en un relicario famoso, que tiene unas partes que son de una escultura tardoantigua, no nos metemos en eso. Esto es un juicio final, ¿sí? Acá está Jesús, Pantocrátor juzgando, a su derecha los que están salvos, a su izquierda, ¿sí? Los que se condenan, ¿sí? Todos estos que se lo comen los monstruos, los azotan, les dan con palos por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Los ángeles que dicen ustedes se quedan ahí mientras los amasijan a todos. Un Cristo juez en una mandorla, esto que hay detrás, ¿sí? Se llama mandorla porque tiene forma de almendra, ¿sí? Eso es en italiano. Probablemente uno de los mejores es el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, en España, ¿sí? Que está en uno de los laterales, creo que en el occidente, no me acuerdo, en uno de los laterales de la iglesia, por el frente de Santiago de Compostela es barroco, básicamente, ¿sí? Esta es una copia que está en el Museo de Victoria y Alberto. Es la forma de tener una foto del plano general, si no es casi imposible fotografiar. Un Cristo sedente mostrando las llagas y con todo el poder. Bueno, aquí no vamos a meter. Este de acá abajo es Santiago de Compostela, ¿sí? Después están, bueno, apóstoles, profetas, ¿sí? Esto después se va a continuar en el gótico, no hay una ruptura entre los portales góticos y... bueno, no importa, esto es antes de la... No importa, antes de la restauración. Hubiera hecho más comentarios. Donde también aparece la decoración románica abundantemente es en los capiteles, que pueden tener decoración vegetal y geométrica, pero que están historiados, o sea, tienen personajes haciendo cosas. Acá este es muy divertido, es de Saint-Denis, de París. Saint-Denis originalmente con una iglesia
románica, ¿sí? Como les había, no les dije Chartres, pero Saint-Remy hay restos románicos dentro de Saint-Denis, perdón, dentro de Saint-Denis. Esto es un monje dándole con un palo a un diablo, ¿sí? O sea, si relata un hecho geográfico o no lo sé, ¿sí? Pero es divertido. Pero también hay temas completamente seculares, ¿sí? El ego, ¿sí? Es el caballero despidiéndose de la dama, diciéndose vaya uno a saber a dónde, dejando su castillito, ¿sí? Y saliendo. Bueno, eso también aparecen sirenas, monstruos, centauros, hay de todo. Muchas veces definen un espacio, pero no queda claro bien por qué ni para qué. Hay veces que es muy difícil de interpretar esos, qué significaban y para qué servían esos capiteles historiados. Algo que uno asocia a la arquitectura gótica, pero que en realidad aparece en el románico, es el rosetón, ¿sí? Después, por supuesto, los grandes rosetones góticos son deslumbrantes, todos los conocemos. Pero el rosetón es una continuación del oculus romano, que es el agujero eso que hay en el techo del Panteón de Agripa, ¿sí? Es una forma de iluminar, si es una forma de hacer un agujero circular, porque es estructuralmente más sólido. Y el rosetón aparece, no es hiper común, pero aparece en el románico y sabemos que va a tener su gran desarrollo en el gótico. Bueno, de paso el portal. Esta es una iglesia española con un gran portal con una muy bien desarrollada banda lombarda, ¿sí? Sin macizo occidental, sin torres laterales. Esta es una de las más famosas iglesias del románico español. Y por último, hay un neorrománico que va a ser en el siglo XIX-XX, que no tiene nada que ver con lo que venimos viendo hasta ahora, pero sí tiene algo que ver, que son estos revivals medievales del romanticismo del XIX y del XX, que el primero es el gótico, o sea, hay un revival gótico, que es el primero, que es muy de fines del XVIII. Horace Walpole, ¿sí? Un excéntrico inglés, es el primero en construirse una casa de campo neogótica. Y después va a haber revivals neorrománicos. Les digo, pues si les interesa, digo, no es la Edad Media en Buenos Aires y ese tipo de cosas que dice a veces la gente. Pero bueno, este tipo de estas iglesias europeas sirvieron como ejemplo para la construcción de distintas iglesias en el resto del mundo, incluyendo Buenos Aires. Esta es Guadalupe, ¿sí? Arcos de medio punto, bandas lombardas, macizo occidental, ¿sí? Es un gran macizo occidental. Esta es que está inconclusa todavía, pero de a poquito la están haciendo. Es el San Benito ahí en Belgrano, también es neorrománica. Esta tiene ambulatorio, es interesante. Es en ladrillo, probablemente esté inspirada en San Cernán, pero no estoy seguro. Esta es la que se ve desde la autopista, que es la medalla milagrosa, macizo occidental, con el centro sobresaliendo. Bueno, muy interesante. Iglesia también neorrománica. Esto no es un macizo occidental estrictamente, pero no importa cómo lo pasaron. Pero es neorrománica. Fíjense algo que aparece acá. Esto es Buenos Aires, ¿no? Esta torre en el medio que es octogonal. Esta torre octogonal es de tradición cluniacense y es de tradición carolingia. Esta torre octogonal es, hasta donde yo tengo entendido, la capilla de Aquisgrán, que se convierte en cimborrios borgoñones, ¿sí? Y que va a aparecer en este neorrománico. Bueno, y esto es María Auxiliadora ahí de los salesianos, ahí en Almagro. Una muy linda iglesia. También, yo para que vean algo, hay muchas más. Buenos Aires de esto. Ya está. Conclusión. El románico es de difícil definición. Nace en el imperio, entre el imperio, el norte de Italia y Borgoña. No es un estilo definido que se difunde como lo va a ser el gótico. El gótico es un programa, si se quiere. Se monta sobre estilos regionales ya existentes, los modifica y los continúa. Conserva rasgos regionales. Lo más parecido a un románico internacional probablemente sea la exportación borgoñona del románico cluniacense. ¿Sí? Probablemente. Lo que está claro es esa arquitectura que hay entre el periodo otónida y carolingio de Otónida y el gótico. ¿Sí? Esa arquitectura del medio que tiene un montón de variedades, pero que comparte una serie de rasgos,
¿sí? A eso le llamamos románico. Techos abovedados, en piedra y ladrillo, decoración escultórica, recuperación de la figura humana en la escultura, difusión generalizada de la banda lombarda, grandes portales esculpidos, paredes, arcos y columnas macizas en comparación con el gótico. El gótico es otra solución ingenieril. Y la aparición de la monumentalidad, donde el gran ejemplo, por supuesto, es Cluny III, con sus 187 metros de largo. Pero hay que tener en cuenta que hay desde pequeñas ermitas y parroquias rurales hasta grandes abaciales y catedrales. Y eso es todo. Y hablé mucho más que lo que hubiera tenido y querido hablar. Pero bueno, si tiene alguna pregunta, tenemos creo que unos minutitos mínimos. No sé si quedó alguien tampoco. Ahí Pablo levanta la mano para hablar. Ah, no, en realidad estaba saludando, porque Alfonso preguntaba si había quedado alguien. Nada, agradecer sobre todo la preparación ardua de una charla como esta, no, nada más. Bueno, preguntas, gracias. Digo, gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Primero agradecer todo el arco de terminología que nos ofreciste, que por lo menos a mí me sirvió para incorporar palabras que la verdad que no sabía que eran y que aparecen siempre en los textos. Y no, una pregunta muy sencilla, que es, no es tan sencilla, pero ¿cuándo se incorporan si en el románico se incorporan los entierros, por lo menos de gente que tenga prerrogativas o algún tipo de privilegio dentro de las iglesias? Porque en la época tardorromana ya hay, me parece, entierros. Yo recuerdo Bueno, una muy sí, puntual, San Lorenzo de Milán, San Lorenzo Maggiore de Milán, donde hay un par de sepulcros que dicen que son de emperadores de la época en que Milán fue capital del Imperio Romano en la época tardía. lo que pasa es que en Pero realidad de contexto rápido, en realidad en algún punto es al revés, las iglesias se suelen construir sobre lugares en los que se supone que hay alguien enterrado. O sea, San Pedro de Roma estaba sobre el Martiria, sí, sí. de que se suponía que era el entierro de San Pedro, y hoy, bueno, ya saben que se excavó en la década del 30, 1930 y pico, que se excavó y se encontró una tumba debajo. Bueno, es que en realidad, si una pregunta es, no desde cuándo, porque eso es desde el principio, y después lo demás es una negociación. ¿Quién se puede hacer enterrar adentro de la iglesia? Y hay un montón de variaciones, ¿sí? Y de peleas, porque además hay un montón de prohibiciones, porque todo el mundo además se quiere hacer enterrar lo más cerca posible del presbiterio. Entonces Sí. hay que prohibir el entierro dentro del presbiterio. Había tipos que se querían hacer enterrar debajo del altar mayor, si podían, ¿sí? Entonces ahí hay todo una... Por eso entierros de gente que no sea mártires y santos, bueno, es una permanente hasta que... Lo que pasa es que eso se termina solucionando yo creo que en la Reforma Gregoriana, cuando se inventa el Camposanto, que no sé si se le llama así, pero digo, cuando se expande el área de la iglesia al cementerio. Pero ahí después empieza la pelea de quién se entierra más cerca del ábside de la iglesia, aunque esté del lado de afuera. Vieron que a los suicidas se los enterraba del lado de afuera del cementerio, hasta la década de 1920, creo. Sí. No sé si hasta el Vaticano II. Suicida se lo enterraba hasta el cementerio, el muro del cementerio que delimitaba el Campo Santo, y del lado de afuera enterrabas al suicida. Si hay prohibiciones, es una larga discusión esa, dentro de la iglesia, porque además, aunque se prohíba igualmente, venía fulanito y le decía al cura, te arreglo el techo, me enterras acá, y se enterraba. ¿Alguna otra cuestión? Las bandas lombardas son falsas arquerías, sí, con distinto nivel de calidad, pero sí son falsas arquerías. No son espacios abiertos.
hay toda también, entre comillas, una evolución de la banda lombarda, pero no vamos a hacer ¿cómo le decimos? Una charla entera acerca de la banda lombarda, más aburrida de chupar clavos, decía mi abuela. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, lo que ustedes digan entonces. Diego. Si no hay otra pregunta, podemos terminar acá. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo tengo varias, pero ya las iré viendo. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en la próxima.